Imaginen esto. Un avión de 40 toneladas arrasa a toda velocidad con las líneas eléctricas, y el aeropuerto entero de Halifax se sumerge al instante en una oscuridad total. El vuelo 624 de Air Canada se estrella en medio de una tormenta de nieve, a cientos de metros de la pista. Los motores se desprenden, el fuselaje queda destrozado, y la gente acaba en un infierno helado, sin zapatos. Pero lo más impactante aquí no es la monstruosa destrucción, sino la cifra imposible en la casilla de fallecidos. Cómo un error oculto en un manual y la confianza ciega de los pilotos llevaron a una catástrofe que debería haber sido fatal, pero que se convirtió en leyenda. Vamos a descubrirlo. 75.000 horas en el cielo. Esa es la colosal experiencia que este pájaro de acero lleva sobre sus alas, surcando el frío aire canadiense. Estamos ante un auténtico veterano de la aviación civil. Un Airbus A320-211 con matrícula CFTJP. Es el 29 de marzo de 2015. Este avión salió de la línea de montaje allá por el 91, y para el momento de nuestra historia ya tiene 24 años. Para un avión es una edad considerable, pero ni de lejos crítica si la máquina recibe el mantenimiento adecuado. Y en este caso, el mantenimiento es impecable. Bajo las alas zumban rítmicamente dos fiables motores turbofan CFM 565. A1, auténticos caballos de batalla de la industria. Ni los técnicos ni los pilotos tienen queja alguna de ellos. Ningún problema con el tren de aterrizaje. Ningún fallo en el complejo sistema de control. El avión está en perfectas condiciones de vuelo. El comandante, al revisar la bitácora antes de despegar, solo encuentra una anotación. El segundo indicador de flujo de aire no funciona. Una nimiedad. La reparación de este instrumento se ha pospuesto hasta la siguiente revisión. Según la lista de equipo mínimo, volar con este fallo es absolutamente legal y seguro. No afecta en nada al control del avión, y la tripulación lo ve como pura rutina. Parece que este avión es una fortaleza inexpugnable. Pero la edad tiene su otra cara, una que hoy jugará un papel fatal. La tecnología no se detiene, pero nuestro veterano se quedó anclado en los 90. La principal deficiencia de este avión en concreto se esconde en lo más profundo de su aviónica. No está equipado con un sistema para aproximaciones verticales por GPS, conocido como LPV o RNAV. Suena a término técnico y aburrido, pero en realidad significa que el avión está ciego en el plano vertical al aproximarse a ciertas pistas. Los aviones modernos saben planificar por sí mismos la senda de planeo ideal usando satélites, pero el CFTJP no. En su destino, Halifax, en la pista 05 a la que se dirigen, este sistema es crucial para facilitarles la vida a los pilotos. Pero aquí no lo tienen. La ausencia de este, en apariencia, pequeño componente digital, pone a la tripulación contra las cuerdas. En lugar de confiar en una automatización inteligente que los llevaría directos al umbral, los pilotos tendrán que hacer cálculos complejos y gestionar el descenso a la antigua. Y cuando el caos de la nieve se desata tras la ventanilla, este detalle técnico pasa de ser una línea en un manual a un factor de supervivencia. Aeropuerto Internacional, Toronto Pearson. A bordo, 138 personas, 133 pasajeros y 5 miembros de la tripulación se preparan para un salto corto hacia el este, a Halifax Stanfield. En la cabina de pasajeros, el ambiente es cálido y tranquilo. La gente guarda su equipaje de mano, sin sospechar que su vuelo se está convirtiendo en una carrera contra los elementos. En la cabina de pilotos, la atmósfera es mucho más tensa. El comandante y el primer oficial estudian los informes meteorológicos, y las cifras no les gustan nada. El pronóstico para Nueva Escocia es duro. El invierno no da tregua, y un potente frente de nieve cubre Halifax. Los meteorólogos predicen una caída de la visibilidad a 3/4 de milla, o 1.200 metros. Esto roza el límite. La nieve arrecia, el viento se intensifica. Pero la tripulación tiene un as bajo la manga. Una cláusula especial en las reglas de operación de Air Canada. La aerolínea cuenta con un permiso especial que permite a sus pilotos iniciar la aproximación con la mitad de la visibilidad mínima estándar. Donde otros se darían la vuelta,
Ellos tienen el derecho legal de descender. Este permiso es un arma de doble filo. Da flexibilidad, pero también empuja a abrirse paso a través de la ventisca cuando el sentido común susurra prudencia. Los pilotos entienden perfectamente los riesgos. Ven que el tiempo en su destino está lejos de ser ideal y toman la única decisión estratégica correcta: cargar combustible adicional en los tanques. Este queroseno es su seguro de vida. Les compra tiempo. Si Halifax se cierra tras un muro de nieve, tendrán la opción de entrar en un patrón de espera y dar vueltas aguardando una ventana, o desviarse de forma segura a un aeropuerto alternativo. El plan parece sólido. Están preparados para un largo asedio del mal tiempo invernal. Las 22:05. El vuelo 624 de Air Canada se desprende del asfalto del Aeropuerto Internacional Pearson y toma rumbo noreste. El avión alcanza rápidamente su nivel de vuelo de crucero, 350-35,000 pies sobre la tierra. Aquí arriba, en el aire enrarecido, reina la calma, pero en la cabina el trabajo es frenético. Los pilotos saben perfectamente que vuelan directos hacia una tormenta y que el plan de vuelo estándar puede desmoronarse en cualquier segundo. Casi inmediatamente después de alcanzar la altitud, comienza la reunión estratégica. El comandante evalúa los riesgos y propone cambiar las reglas del juego. En el plan de vuelo original, el aeropuerto alternativo era Montreal, pero está demasiado lejos. Volar hasta allí significa mantener en los tanques una enorme reserva de combustible, por si acaso, que no se puede gastar. Los pilotos deciden cambiar el alternativo a Moncton. Está mucho más cerca. Pura aritmética de seguridad. Cuanto menos combustible se necesita para desviarse al alternativo, más tiempo se puede pasar sobre Halifax, esperando una ventana en el mal tiempo. Están, literalmente, comprándose minutos adicionales sobre su objetivo. El comandante establece de inmediato un plazo estricto. No piensa dar vueltas hasta vaciar los tanques. Define con claridad el momento crítico. El punto de no retorno, tras el cual la espera terminará y se desviarán al alternativo. Toda su estrategia se basa ahora en un monitoreo constante de las cifras. La tripulación devora cada actualización del tiempo a través del sistema ACARS, esperando ver la más mínima mejoría, pero la naturaleza, por ahora, no les da ninguna garantía. A medida que descienden hacia la costa atlántica, las secas líneas del pronóstico se convierten en una realidad impenetrable. La radio cobra vida con noticias alarmantes. La visibilidad en Halifax se ha desplomado a 1/4 de milla. Esto es una auténtica tormenta de nieve. La densa nevada y la ventisca a baja altura crean un muro blanco a través del cual es imposible ver el suelo. La visibilidad vertical es prácticamente nula. Para la tripulación, esto es una señal de stop inmediata. Incluso su permiso especial, que les permite aproximarse con media milla, aquí es inútil. Las condiciones son peores que el límite máximo permitido. El camino a la pista está oficialmente cerrado. En lugar de bajar el tren de aterrizaje y comenzar el descenso, los pilotos solicitan entrar en un patrón de espera. El controlador los envía al punto de navegación SETI y el avión se establece a una altitud de 9,000 pies. Ahora, el Airbus simplemente traza círculos en la oscuridad sobre la tormenta, esperando su oportunidad. En la cabina comienza un tenso juego de cifras. Cada minuto, los motores queman un queroseno valiosísimo. El comandante mira el combustible restante y establece una fecha límite inflexible. Tienen una reserva de tiempo, aproximadamente 1 hora y media, pero se evapora con cada viraje. La tripulación establece un plazo de decisión muy claro. Si el tiempo no mejora antes de alcanzar el nivel crítico de combustible, darán media vuelta y se irán a Moncton. Ahora todo depende de quién se rinda primero, la tormenta de nieve o los tanques de combustible. Mientras el avión da vueltas en el patrón de espera, la tripulación analiza el plano del aeropuerto, y ante ellos se dibuja un panorama poco agradable. En Halifax hay una pista buena, la 23. Está equipada con un sistema de precisión ILS de categoría 2, que podría guiar al avión a través de cualquier ventisca como si lo llevara de la mano. Pero hoy, la naturaleza juega en su contra. Un fuerte viento del norte
hace imposible la aproximación a esa pista, dejando a los pilotos una única opción: el rumbo opuesto, la pista 05. La pista 05 es un gigantesco trozo de hormigón de casi 3.200 metros de largo. Hay espacio de sobra para frenar, pero hay una trampa. En esta dirección no hay baliza de senda de planeo. Es lo que se conoce como una aproximación de no precisión. La baliza de rumbo les indicará dónde está la izquierda y la derecha, pero la altitud tendrán que controlarla ellos mismos, sin la ayuda de un haz de precisión. La situación se complica por el sistema de iluminación. En lugar de esos potentes tapices de luces que suelen guiar a las grandes pistas internacionales, aquí hay instalado un sistema ODALS. Son solo 5 sencillas luces omnidireccionales que parpadean en la oscuridad antes del umbral. En una nevada densa, es fácil perder de vista o interpretar mal estos destellos esporádicos. Pero el enemigo más traicionero aquí es el relieve. La pista 05 está situada como en un pedestal. El terreno que la precede va en ascenso, formando un terraplén. En condiciones de mala visibilidad, cuando el ojo no puede fijar el horizonte, este relieve ascendente crea una ilusión óptica mortal. Al piloto le parece que el avión vuela más alto de lo que realmente está, porque el suelo se acerca. El deseo instintivo en ese momento es bajar el morro y descender. Esa es exactamente la trampa que la geografía de Halifax ha tendido para la tripulación en esta noche de tormenta. La física del aire frío es un enemigo traicionero. Con un frío intenso, la atmósfera se comprime y los altímetros empiezan a mentir descaradamente, mostrando una altitud mayor de la real. Si te fías de los instrumentos a ciegas, el suelo te recibirá mucho antes de lo que esperas. La tripulación lo sabe perfectamente. Actúan como matemáticos, recalculando el perfil de aproximación con tablas especiales. Altitud de entrada en la senda de planeo. Suben el listón de 2.000 a 2.200 pies. Altitud mínima de descenso. En lugar de 740, 813. Añaden unos 50 pies por la temperatura y como margen de seguridad. Pero la nueva altitud cambia la geometría. Para llegar al umbral de la pista desde ese punto, el suave descenso estándar de 3,08 grados ya no sirve. Es demasiado plano. Los pilotos introducen un nuevo valor en el ordenador: 3,5 grados. Sobre el papel, todo parece impecable. Un perfil corregido, más pronunciado y seguro. Ahora, la cuestión es cómo planean ejecutarlo. Como la pista no tiene guía vertical, la tripulación selecciona el modo FPA, o ángulo de trayectoria de vuelo. En el plano horizontal, los mantiene el localizador, como si fuera un raíl invisible. Pero la vertical, eso es pura geometría. El piloto automático simplemente baja el morro y se limita a mantener ciegamente el ángulo establecido. Menos 3,5 grados. No ve el suelo. No conoce el relieve. Simplemente obedece una orden. Y es justo aquí donde en la seguridad del vuelo 624 se abre una brecha invisible. Los creadores del avión, los ingenieros de Airbus, recomiendan encarecidamente en este modo verificar constantemente la altitud con la distancia a la pista. 3 millas, 1.000 pies, todo en orden. Pero en los manuales de Air Canada de aquella época, este requisito no existía. La tripulación sigue a rajatabla las normas de su compañía, omitiendo la única comprobación que podría haber revelado el error. El avión intercepta el localizador y se estabiliza a una altitud de 3.400 pies. En la cabina suenan órdenes claras. Tren de aterrizaje, abajo. Los pesados soportes se encajan en su sitio con un estruendo. Flaps, A3, y luego, despliegue total. El avión está en configuración de aterrizaje. La velocidad disminuye. La resistencia aumenta. Descienden a la plataforma de inicio, 2.200 pies. El capitán activa el modo FPA, ajustándolo primero a 0 grados, para que el avión se mantenga nivelado a esa altitud. Esperan el punto de entrada. El medidor de distancia cuenta los últimos metros. Distancia, 2,7 millas. El capitán gira el selector.
Menos 3,5 grados. El morro del Airbus obedece y desciende. Comienza el deslizamiento final hacia la neblina blanca. Los ojos de los pilotos escudriñan con tensión la oscuridad tras el parabrisas. Allí, en medio del caos de nieve, buscan las salvadoras luces de la pista. El copiloto contacta con la torre e insiste en que le confirmen. Las luces están ajustadas al 5, el nivel máximo, al 100%. Necesita que la pista prácticamente queme esa cortina de nieve. El controlador, sin embargo, deja el interruptor en el nivel 4. Parece una decisión razonable. En plena ventisca, la máxima potencia podría deslumbrar a los pilotos, así que elige el 25% de brillo. Pero en el sistema de control del aeródromo se esconde un fallo técnico traicionero del que nadie sospecha en ese momento. Debido a un error de lógica, cuando las luces de la pista están en el nivel 4, el sistema de luces de aproximación, las famosas ODALs, compuestas por solo 5 simples lámparas, se atenúa automáticamente hasta el nivel 2. Es una reducción crítica de la luminosidad. En lugar de potentes balizas que atraviesan la ventisca, los pilotos reciben pulsaciones tenues, apenas perceptibles, con una intensidad más de 3 veces inferior a la esperada. Las referencias visuales, vitales para evaluar la distancia y la altitud, literalmente se disuelven en la nieve. El propio sistema ODALS ya es primitivo de por sí. No ofrece un horizonte claro, y ahora es casi invisible. Además, el propio avión vuela a ciegas, con los faros exteriores apagados. El capitán, ya en la zona de espera, dio una orden clara: mantener las luces apagadas. Es una técnica profesional para el invierno. Si enciendes los potentes focos en una fuerte nevada, frente a la cabina se levanta al instante un deslumbrante muro blanco de reflejos, que aniquila por completo la visibilidad. Se aproximan a tierra casi a hurtadillas, planeando encender los faros en el último segundo, cuando el asfalto ya debería estar bajo las ruedas. La tripulación confía en las tenues luces que ven delante, sin siquiera imaginar que brillan mucho más débilmente de lo que la situación exige. En la cabina resuena la voz mecánica e impasible del radioaltímetro. 400. Son las 0 horas, 29 minutos y 27 segundos. El momento de la verdad. Han alcanzado la altitud mínima de descenso. Ahora, para continuar, necesitan un contacto visual fiable, o de lo contrario, deben iniciar una aproximación frustrada de inmediato. El copiloto prácticamente se pega al parabrisas, intentando atravesar con la mirada la cortina de nieve. Abajo, entre los claros de la ventisca, distingue un brillo tenue. Solo las luces mínimas, grita. No todo el sistema, no la pista, solo un conjunto limitado de luces de aproximación. El comandante levanta la vista al instante, ve las mismas manchas de luz difusas y toma una decisión en una fracción de segundo. Aterrizamos, es su orden. Y aquí ocurre un fallo imperceptible pero crítico en el protocolo. Según la lógica del vuelo, al decidir aterrizar, el piloto debe desconectar el piloto automático y tomar los mandos. Pero el comandante deja la automatización activada. El Airbus continúa su descenso en piloto automático con una velocidad vertical de unos 800 pies por minuto, siguiendo ciegamente una fórmula matemática. Esta confianza es una ilusión mortal. La tripulación cruza el umbral de la altitud mínima, encontrándose a aproximadamente 1,2 millas del inicio de la pista. Pero aquí se esconde un error que no perciben. Unos segundos antes, una fuerte ráfaga de viento de frente, como una mano invisible, empujó el avión hacia atrás y hacia arriba, desviándolo de su trayectoria ideal. El modo FPA reaccionó al instante y corrigió el ángulo de descenso, pero ahora el avión se desliza por una línea paralela a la correcta, pero desplazada hacia abajo y hacia atrás. En realidad, el avión está 0,3 de milla más lejos de la pista de lo que creen los pilotos. Para esa distancia, vuelan a una altitud catastróficamente baja. Si en ese momento alguno de ellos hubiera mirado las cifras del medidor de distancia y las hubiera comparado con la tabla de altitudes, se habrían horrorizado. Están cayendo en un agujero negro mucho antes de llegar al asfalto. Pero nadie mira los números. La comprobación altitud-distancia no se realiza.
y el sistema de alerta EGPWS permanece en silencio. Ve el tren de aterrizaje desplegado, los flaps extendidos y la proximidad al aeropuerto, asumiendo que la tripulación está realizando un aterrizaje normal. El avión continúa su descenso hacia el abismo, guiado por una geometría errónea. Los segundos se consumen a una velocidad alarmante. Son las 0 horas, 29 minutos y 47 segundos, y están a solo 0,7 millas del umbral. Finalmente, el capitán acciona un interruptor, y los potentes haces de los faros de aterrizaje cortan la oscuridad. En ese mismo instante, la ilusión de un vuelo seguro se hace añicos. En lugar del liso asfalto, la luz arranca de la ventisca un páramo nevado, y los siniestros hilos de unos cables de alta tensión justo delante de ellos. El capitán pulsa al instante el botón rojo de su palanca de control lateral. Clic. Piloto automático desconectado. Ahora está solo frente a una máquina de 40 toneladas, confiando únicamente en sus reflejos. En la cabina se oye la cuenta atrás impasible de una voz sintética. 100. Y casi sin pausa, con una rapidez aterradora. 50. Esas cifras suenan como una sentencia. El suelo no es que esté cerca, es que ya está aquí. El copiloto es el primero en comprender la catástrofe. El puzzle visual ha encajado. No están cayendo sobre la pista, sino en el campo que hay antes. ¡Tira!, grita, con la voz rota por el pánico al ver los cables acercándose. El capitán reacciona por instinto. Tira bruscamente del side stick hacia atrás hasta el tope y empuja las palancas de los motores a potencia de despegue. Los motores rugen, comenzando a acelerar, pero no se puede engañar a la física. Las turbinas necesitan preciosos instantes para alcanzar la máxima potencia, y el pesado avión sigue hundiéndose por inercia, con una velocidad vertical de unos 800 pies por minuto. El vector de movimiento ya apunta hacia el suelo. Lo más aterrador de estos últimos instantes es el silencio del sistema de alerta. En la cabina no suena la sirena del EGPWS gritando «Terrain, pull up». El ordenador está mudo. La electrónica ve el tren de aterrizaje y los flaps desplegados, así como la cercanía al aeropuerto, por lo que bloquea la alarma. El sistema inteligente cree que la tripulación está realizando un aterrizaje perfecto, sin comprender un detalle fatal. Hasta la pista de aterrizaje aún quedan cientos de metros de campo nevado, y el tren de aterrizaje ya está tocando los cables. El primer contacto no es con la tierra, sino con la infraestructura. El tren de aterrizaje, colgando peligrosamente bajo, se estrella contra una línea de alta tensión. Se oye un crujido ensordecedor y el cielo se ilumina con el destello de un arco eléctrico. En ese mismo segundo, ocurre algo espeluznante, casi místico. Todo el aeropuerto de Halifax, la terminal, la torre, las luces, se sumerge al instante en una oscuridad absoluta. La tripulación, literalmente, apaga la luz del lugar donde los esperan los equipos de rescate. Pero la inercia de 40 toneladas es implacable. El avión sigue avanzando. El tren de aterrizaje izquierdo derriba un soporte de las luces de aproximación a 861 pies del umbral. Y entonces, sucede lo peor. El Airbus embiste con una fuerza monstruosa un terraplén de tierra nevado a 740 pies del inicio del asfalto. El impacto es tan brutal que ambos trenes de aterrizaje principales son arrancados de cuajo, como si los cortara una cuchilla. La cola golpea el suelo, destrozando el estabilizador. La maltrecha máquina rebota por el impacto, volviendo al aire por un instante, y se lleva por delante la antena del localizador, esparciendo restos por todas partes. Cuando el fuselaje vuelve a caer, aterriza ya sobre su panza. Los motores, al engancharse con el asfalto, se desprenden de sus soportes con un chirrido espantoso y se quedan atrás. El tren de aterrizaje delantero se hunde hacia adentro, destruyendo el compartimento de aviónica y dejando el avión completamente sin energía. Incluso la turbina de emergencia RAT, que intentó desplegarse, raspa inútilmente contra el asfalto. El fuselaje se desliza en una lluvia de chispas hasta que finalmente se detiene en un montón de nieve a la izquierda de la pista.
se hace un silencio siniestro. Dentro del fuselaje destrozado, se instaura al instante una oscuridad aterradora y absoluta. El golpe al caer fue tan fuerte que el tren de aterrizaje delantero fue literalmente empujado hacia adentro, directo al compartimento de la electrónica, aniquilando el cerebro del avión y cortando todos los cables. El sistema eléctrico de a bordo muere en una fracción de segundo. En la cabina, los pilotos recuperan la conciencia tras un violento golpe con la cabeza contra el panel de instrumentos. Sus cinturones de seguridad no funcionaron como debían. Apenas recuperado, el capitán agarra el intercomunicador para dar la orden de evacuación, pero el sistema de megafonía está muerto. Incluso la iluminación de emergencia falla. Las luces apenas parpadean o no se encienden, sumiendo la cabina en una oscuridad desorientadora. Los pasajeros de las filas 17 y 18 comprenden que no pueden esperar ayuda. Actuando por pura adrenalina y miedo, ellos mismos arrancan las compuertas de las salidas de emergencia sobre el ala. Es un riesgo enorme, salir sin una orden, sin saber si los motores siguen en marcha. Pero por suerte, las turbinas arrancadas humean a cientos de metros detrás de la cola, sin suponer una amenaza. Comienza un éxodo caótico. 138 personas abandonan el avión en menos de 5 minutos. Pero lo que ocurre en las alas es desconcertante. En contra de todo sentido común, muchos pasajeros pierden segundos preciosos sacando su equipaje de mano de los compartimentos superiores y bloqueando los estrechos pasillos con sus maletas. Con las bolsas en la mano, saltan directamente a un infierno helado. La gente se encuentra en medio de una tormenta de nieve, en pantalones cortos y camisetas, sin estar preparados en absoluto para que el acogedor interior del avión sea reemplazado al instante por el frío cortante de la noche canadiense. Al ver el campo sembrado de metal retorcido, cuesta creerlo, pero es un hecho. Lo que acaba de ocurrir es un auténtico milagro. Nadie ha muerto. De las 138 almas a bordo, solo 25 personas resultan heridas, y absolutamente todas sobreviven. Las cifras parecen increíbles para un aterrizaje tan violento. 113 pasajeros salen prácticamente ilesos, abandonando el avión destrozado sin un solo rasguño. Sin embargo, detrás de la puerta blindada de la cabina, el impacto es brutal. La brusca frenada contra el terraplén lanza al comandante hacia adelante, y se golpea la cabeza con fuerza contra la dura visera antirreflejos del panel de instrumentos. Para el copiloto, la situación se agrava por un fallo técnico repentino y traicionero. El carrete de inercia de su cinturón de hombro, el mecanismo que debe bloquear el cuerpo en seco durante un tirón, simplemente no funciona por un defecto oculto. Esta traición mecánica le cuesta cara. El piloto es arrojado de cara contra los instrumentos, lo que le provoca un grave traumatismo craneal y una lesión en el ojo. El caos reina también en las zonas de servicio. En la cocina del avión, la gravedad y la inercia juegan en contra de la tripulación. Una pesada cafetera, sometida a una sobrecarga colosal, se desprende de sus anclajes. En un segundo, el enorme aparato se convierte en un proyectil fuera de control que atraviesa el compartimento y hiere a uno de los auxiliares de vuelo. Es un duro recordatorio de que, en un accidente, el peligro mortal no solo proviene del impacto contra el suelo, sino de cualquier objeto que se suelte. En la torre de control, se activa la señal de alarma. Los servicios de emergencia del aeropuerto reaccionan al instante. A través de la densa ventisca, los camiones de bomberos se abren paso hacia el lugar del accidente, cortando la oscuridad con sus luces intermitentes. Lo primero es la inspección exterior. Los rescatistas, linterna en mano, rodean los restos humeantes del avión, que yace sobre su panza. El aire está impregnado del olor penetrante del queroseno derramado, pero por suerte, no hay fuego. Lo más importante se confirma rápidamente. No queda nadie a bordo. Todos han conseguido salir a la nieve profunda. Ahora, los equipos se enfrentan a un nuevo enemigo invisible, la hipotermia. La principal tarea es salvar a la gente del frío glacial. Se organiza la evacuación a la terminal, pero la logística en medio de una tormenta tan feroz es un proceso terriblemente lento. Los vehículos especiales patinan, la visibilidad es nula. Desde el momento del impacto,
hasta que el último pasajero tembloroso llega al interior del edificio. Pasan unos 50 minutos. 50 minutos interminables, bajo un viento huracanado, para personas que, en muchos casos, están de pie en la nieve con ropa ligera, o incluso sin zapatos, perdidos en el caos de la evacuación. Y en la propia terminal, que debería haber sido un refugio, reina el caos. Esas mismas líneas de alta tensión que el avión cortó con su tren de aterrizaje al caer, eran la arteria principal que alimentaba todo el aeropuerto. El edificio está completamente a oscuras. Justo después del accidente, los potentes generadores de reserva se ponen en marcha con un rugido tranquilizador, proporcionando luz, calor y comunicaciones. Pero la tecnología falla justo cuando más se la necesita. Pasan solo 12 minutos, y los generadores, incapaces de soportar la carga inestable, se apagan uno tras otro. El aeropuerto de Halifax se sume en una oscuridad total y absoluta. Los médicos se ven obligados a realizar el triaje y a examinar a los heridos a la luz de linternas de bolsillo, mientras la coordinación de la complejísima operación de rescate se convierte en una auténtica pesadilla sin comunicaciones ni electricidad. En cuanto el humo sobre la pista nevada se disipa, entran en escena los hombres de traje. El Consejo de Seguridad del Transporte de Canadá toma el control, abriendo el caso número A15H0002. Pero la magnitud de este rompecabezas supera al instante las fronteras de un solo país. La investigación se vuelve internacional. A los expertos canadienses y a los representantes del servicio de navegación se unen los pesos pesados de la industria. Desde el otro lado del océano, en un vuelo de emergencia, llegan ingenieros de Airbus e investigadores de la BEA francesa, ya que es su máquina de alta tecnología la que ahora yace en la nieve, rota en pedazos. Su principal tarea en la primera fase es descartar un defecto de fábrica o un fallo de los sistemas. Mientras tanto, en laboratorios estériles de Ottawa, los especialistas abren con cuidado los cilindros naranjas, las cajas negras. Las grabadoras de vuelo empiezan a hablar, trayendo de vuelta del olvido cada movimiento de la palanca de mando y cada palabra pronunciada en la cabina. Los ingenieros sincronizan los gráficos de rendimiento de los motores con la grabación de voz, reconstruyendo una imagen escalofriante. El avión estaba en perfecto estado y era controlable hasta el segundo antes de chocar contra las líneas eléctricas. Los investigadores no buscan culpables, buscan una causa profunda y sistémica. El trabajo avanza en todos los frentes. Lo analizan todo, desde los manuales corporativos de Air Canada y los caprichos del clima local, hasta la psicología de los pilotos fatigados y ese maldito sistema de iluminación que funcionaba a medio gas. Los expertos incluso realizan simulaciones especiales, intentando ver la pista 05 a través del velo de nieve con los ojos de la tripulación. 2 años después de un trabajo minucioso, en mayo de 2017, el mundo conoce por fin el informe final, que desvela sin piedad la anatomía de esta catástrofe. Los investigadores del TSB llegan a una conclusión alarmante. La raíz del mal no está en un fallo técnico, sino en unos procedimientos defectuosos. En los procedimientos operativos, estándar de la aerolínea, existe un peligroso vacío. En aquel momento, las normas no exigían a los pilotos que comprobaran rigurosamente la altitud con la distancia recorrida tras iniciar el descenso en modo FPA. Suena a detalle burocrático, pero en realidad era un salvavidas que se había omitido. Esta comprobación ausente priva a la tripulación de su última oportunidad para detectar la discrepancia fatal. Su trayectoria, perfecta sobre el papel, en realidad estaba llevando el avión directo al suelo mucho antes de la pista. Pero el momento clave que desencadenó el desastre fue la decisión de bajar por debajo de la altitud mínima de descenso. Los pilotos continúan bajando sin tener una imagen clara y completa frente a ellos. Las reglas de la compañía les juegan aquí una mala pasada. La redacción es demasiado vaga y subjetiva. Permiten a la tripulación continuar la aproximación si se ve alguna referencia. Los pilotos ven una luz tenue y descienden. Pero el manual no exige ver suficientes luces como para evaluar con seguridad la posición de la pesada aeronave en el espacio
y controlar visualmente la senda de planeo. La propia infraestructura del aeropuerto también se convierte en cómplice involuntario. La pista de aterrizaje 05 está equipada con el sistema de luces de aproximación más simple, casi primitivo, el ODALS, que incluso con tiempo despejado, da una información mínima sobre el perfil de vuelo. E incluso esas escasas luces traicionan a la tripulación. Debido a un error oculto en la configuración de la automatización, brillan con una intensidad engañosamente baja en el nivel 2, mientras los pilotos están absolutamente convencidos de que la luz atraviesa la oscuridad a máxima potencia. El golpe de gracia lo da la naturaleza. La densa nevada y el agujero negro, antes de la pista, creado por el relieve ascendente, distorsionan por completo la percepción, creando la ilusión óptica perfecta de un vuelo normal, justo hasta el momento del impacto con los cables. La industria de la aviación aprende las lecciones de aquella noche en el campo nevado de forma rápida y contundente. Air Canada no solo hace correcciones, sino que reescribe por completo su filosofía sobre las aproximaciones no precisas. A las cabinas regresa una disciplina de hierro. Se introduce la comprobación cruzada obligatoria de altitud-distancia. Ya no es una recomendación, es ley. Los pilotos ya no tienen derecho a confiar ciegamente en el ángulo de descenso establecido por el piloto automático. Están obligados a confirmar con cifras cada pocas millas que el avión no se dirige al suelo antes de tiempo. El enfoque del contacto visual también cambia radicalmente. Se acabaron los juegos de adivinanzas con el tiempo y las frases ambiguas como «veo luces». La redacción se precisa al máximo. Ahora los manuales especifican claramente qué conjunto de referencias visuales, el horizonte, el umbral de la pista o la zona de toma de contacto, debe ser visible para tener derecho a bajar del mínimo. La ambigüedad que casi costó la vida a un centenar de personas se elimina para siempre. La propia flota, veteranos del cielo como nuestro avión, es enviada a una modernización a gran escala. Junto con Airbus, la aerolínea lanza un programa para reequipar los aviones más antiguos y enseñarles a realizar aproximaciones modernas con navegación vertical. La electrónica ahora respalda al ser humano donde antes todo dependía del buen ojo. En el aeropuerto de Halifax, los ingenieros eliminan esa bomba de relojería en el cableado. La lógica de control de las luces se revisa por completo para que las luces de aproximación nunca más vuelvan a atenuarse traicioneramente al poner la pista al máximo. El regulador, Transport Canada, también endurece las reglas del juego. Ahora las altitudes mínimas de descenso deben corresponder estrictamente a la potencia real del sistema de iluminación. Si las luces son débiles, el mínimo es más alto, sin concesiones. Y para los pasajeros del vuelo 624, esta historia no termina solo en la terminal, sino también en los tribunales. Las personas que sobrevivieron a aquella pesadilla helada presentan una demanda colectiva que concluye con un acuerdo económico. Sobrevivieron a un accidente que cambió para siempre las reglas de seguridad para todos los que vuelan después de ellos. Amigos, esta historia es un claro ejemplo de cómo en la aviación, los pequeños detalles, como una bombilla tenue o una línea omitida en un manual, pueden tener consecuencias globales. Si les ha gustado este análisis, no duden en darle a me gusta. Es la mejor forma de apoyar el canal. Suscríbanse para no perderse nuevas investigaciones y dejen un comentario. ¿Creen que valía la pena intentar aterrizar con ese tiempo? Nos vemos en los próximos vídeos.